yo soy de origen nacido en La Coruña y asturiano principalmente. Lo que pasa es que con muchos antecedentes de Tarifa, porque mi madre es de Tarifa. Entonces eso quiere decir que yo he veraneado en Tarifa toda mi vida. De pequeño yo vivía en Oviedo, pero veníamos a veranear aquí. Entonces tengo mucha historia mía en Tarifa como veraneante y luego familiar también, porque mi madre era de aquí, pues su hermana siguió viviendo aquí, tengo mis primas, hemos tenido mucha familia, mis abuelos estaban aquí, o sea que hemos tenido mucha familia. Te explico un poco la historia para que la tengas clara, porque la conservera es una razón social relativamente nueva, es del año 2003, constituida en el 2003, pero empezó a funcionar en el 2007. O sea, quiero decir que esta es una compañía nueva que responde a un proyecto que había de integración de fábricas conserveras, que al final le tuvimos que dar ese nombre para unir a todas ellas. Entonces quiero decir que no es que Industria Conservera tenga 100 años. Los que se integraron para formar Industria Conservera sí tienen esa antigüedad, ¿eh? Entonces, eso para que lo tengas claro. Vamos a ver, mi conexión con el mundo conservero, o con de aquí de Tarifa, es primero porque yo tenía mucha vinculación con Tarifa, puesto que, como te he comentado, yo he veraneado toda mi vida en Tarifa, tengo familia en Tarifa. De hecho, una rama de la familia tenía una de esas 12 fábricas de conservas, con lo cual yo he sabido lo que es una fábrica de conservas desde que era pequeño, porque a través de mi tío pues yo veía lo que era la actividad, ¿no? En un momento determinado yo estudio en Madrid, tal y cual, trabajo en Madrid, pero en un momento determinado decido venirme a trabajar aquí al sur, ¿eh? Y lo hago a través de una empresa en Algeciras, una fábrica de papel, que me traslado a esa fábrica y empiezo a funcionar, pero sigo con las conexiones de Tarifa, lógicamente ahora con más proximidad todavía. Y en un momento determinado me entero que hay una fábrica de aquí de Tarifa que se llamaba, porque hemos cambiado la denominación, Conservas Martínez y Ródenas, que estaba en proceso de cierre, con conflicto laboral, el personal metido en la fábrica sin actividad, el personal no quería cerrarla, los propietarios eran personas mayores que querían cerrarla porque no podían seguir adelante con el tema. Y entonces yo en aquel momento había dejado la actividad de la fábrica de conservas, estaba iniciando otras actividades y me pareció una buena oportunidad. La verdad es que es un tema que me gustaba, era una actividad que me gustaba, típica de Tarifa, tradicional de Tarifa y tal, y decidí ponerme en contacto con esos propietarios que en ese momento estaban en fase de salida y llegamos a un acuerdo y les compro la fábrica. La fábrica es lo que tú ves aquí ahora mismo. Lo que yo compré era esta, porque esta era Conservas Martínez y Ródenas, ¿eh? Y bueno, me puse a trabajar, reanudamos la producción, empezamos a mover el mercado, en fin, lo que es las dificultades propias de revivir una fábrica que estaba prácticamente de función, en proceso de función. Y bueno, poco a poco aquello fue saliendo hacia adelante, fuimos recuperando la actividad, el mercado, los clientes, y yo en aquel momento tenía una idea, que es que este era un sector muy atomizado, con unas fábricas con muy buena calidad de productos, pero todas muy pequeñas, vinculadas a familias y tal, y yo veía que ese esquema mercantil no iba a ninguna parte. Al final íbamos a ir cayendo todas poco a poco como consecuencia de la falta de tamaño y de la falta de músculo, digamos, en global. Y entonces inicio un proceso. Ya te estoy hablando de que en aquel momento, de esas 12 que había, quedábamos 3 fábricas nada más. Una que era la más conocida, que era la tarifeña, otra que era Piñero, y Martínez y Ródenas, que nosotros le cambiamos el nombre a Marina Real, ¿eh? ¿Por qué? Porque bueno, Martínez y Ródenas era un nombre vinculado a una persona y a una familia que en aquel momento ya no estaba, con lo cual nos parecía que por respeto a ellos pues cambiamos. Seguimos utilizando el anagrama MR, Martínez y Ródenas, por Marina Real, pero realmente se llama Marina Real. Y el primer proceso, la primera medida que hicimos y que la negociación fue absorber a Piñero. O sea, la fábrica de Piñero era una fábrica más pequeña que esta. Bueno, vimos que había una posibilidad de llegar a un acuerdo con ellos, porque también eran personas mayores que estaban en fase de retirada también. En fin, el problema común que eran casi todas, ¿no? Es decir, sin falta de continuidad en la gestión y tal. Y entonces lo que hicimos, la fórmula que utilizamos en aquel momento era absorber la actividad. Quiero decir que integramos en Marina Real Piñero. El personal se vino aquí, la marca Piñero la absorbimos también,
y empezamos a fabricar con la razón social de Marina Real y Piñero, como una marca más dentro del grupo, ¿eh? Y ese fue el primer paso de integración. Ahí ya nos quedamos dos nada más, Marina Real y la Tarifeña. La Tarifeña reconozco que era un proceso más complicado porque era una fábrica con mucha historia, con un grupo personal, digamos, fuerte, con su orgullo de familia fabricante de toda la vida y todo esto, lo cual es perfectamente legítimo. Y entonces ahí utilizamos otro sistema, en vez de absorber uno a otro, porque eso, las absorciones siempre tienen una connotación de que yo te absorbo, luego yo te cogí, yo soy más fuerte que tú porque te absorbo yo. Entonces lo que hicimos fue crear una sociedad nueva que se llama Industria Conservera de Tarifa, donde cada uno teníamos una participación, entre los dos teníamos el 100%. Que de esa forma era una sociedad nueva, no había ningún prurito de tú has venido aquí, yo me he venido allí y tal. Tuvimos un buen entendimiento, porque claro, la primera decisión que había que tomar era en qué fábrica fabricamos, porque ellos tenían su fábrica y nosotros teníamos la nuestra. Y al final, objetivamente, creo yo, decidimos venirnos a la nuestra porque era más grande, tenía más capacidad, en fin, tenía cámaras de congelación, tenía una serie de elementos técnicos que hacían aconsejable que la que había que utilizar era esta. No por un ánimo de decir la mía es mejor que la tuya, ni la tuya es mejor que la mía, sino por una cuestión práctica, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te digo, la sociedad se constituyó en el 2003, estuvimos un periodo trabajando ya unidos en esa sociedad, pero cada uno manteniendo sus razones sociales. Estuvimos 4 años conociéndonos, digamos, de noviazgo, vamos a llamarlo así, y ya finalmente en el año 2007 decidimos unificar la gestión, la operación y la actividad, y entonces empezó a funcionar Industria Conservera de Tarifa con 3 marcas, Tarifeña, Marina Real y Piñero, que eran las que tenían. Y de ahí es donde venimos ya como una única razón social hasta el momento que estamos ahora mismo. Y el último movimiento que ha habido, porque lo que te decía Sara, pues es que la sociedad Industria Conservera eran 2 socios, la Tarifeña y Marina Real. Bueno, pues hace 2 años, en septiembre del año 2021, Marina Real le compra las acciones a la Tarifeña, con lo cual Marina Real se queda como única accionista de Industria Conservera. Por eso se llama Industria Conservera, es una sociedad limitada unipersonal, porque tiene un solo socio que es Marina Real. Y los señores de Tarifeña pues vendieron sus acciones y se quedaron con que los inmuebles eran de cada sociedad. Eso nunca lo metimos en Industria Conservera, se quedaron y de hecho están haciendo, me parece que lo han metido para una promoción de viviendas, ahí donde teníamos la tienda antes y tal. Y esa es nuestra historia hasta este momento. Quiero decir, ahora mismo somos una razón social única con un solo socio, que es Marina Real, y que digamos que lo más novedoso que tenemos para contarte es que nuestro siguiente paso va a ser trasladarnos y hacer una fábrica nueva. Al final traíamos todos un déficit histórico, que era que nuestras instalaciones eran todas muy antiguas. Ese mismo orgullo de que tienen 100 años, en un momento determinado se convierte en un hándicap, ¿no? Porque evidentemente son instalaciones antiguas, son instalaciones que no cumplen los requisitos hoy día de las homologaciones internacionales de calidad y tal y cual, y entonces realmente, y luego por otra parte que tenía una ubicación que tampoco tenía sentido, o sea, quiero decir, antes sí, estaban cerca del mar porque prácticamente el pescado venía de la playa a la fábrica, pero eso hoy día ya no es así, y lo que nos estamos convirtiendo es un poco un estorbo dentro de Tarifa, que estamos ocupando un frente litoral que seguro que tiene usos mucho más interesantes que el de tener una fábrica de conservas de aquí, y sobre todo porque hay camiones entrando, en fin, lo que es procesos que han sido normales en todas las ciudades de costa, que es que la industria se ha salido fuera y la ciudad se ha quedado pues con sus paseos marítimos y con sus sitios razonables. Sí, tenemos un acuerdo ya con un propietario de un suelo a la salida de Tarifa, en la zona, digamos, aquí hay una cosa, no sé si tú te suena, que se llama, hay una especie de vía pecuaria que va hacia el Santuario de la Luz, paralelo a la carretera general, que se llama La Colá, le llaman La Colá. Bueno, pues ahí en esa zona hay una planta de hormigón ahora mismo. Al lado de la planta de hormigón hemos buscado un espacio para poder colocar la fábrica ahí. Esa vieja que... O sea que, vale. Entonces muchas veces cuando hay embotellamiento... Te metes por la cola, ¿no? Sí. Te quería preguntar, tú transformas el pescado, entonces, ¿cómo ves
el futuro porque siempre estamos con que la pesca se acaba, hay poca pesca, desde tu experiencia que lo vives mano a mano, ¿cómo ves la pesca y el futuro del pescado en la zona? Vamos a ver, esto es como siempre. Si cuidamos el producto, si cuidamos la zona, pues la zona es rica. Yo no soy catastrofista con esto del cambio climático, ni soy negacionista, ni soy nada. Simplemente digo que si cuidamos las cosas se mantienen, y si no cuidamos las cosas, pues las cosas no se mantienen. Y tenemos experiencias de cómo bancos de pesca o pescados que aquí en Tarifa han dado mucho dinero, así con el famoso Voraz y todo esto, bueno, como una mala gestión de ese caladero, pues ha hecho que se ha desaparecido. ¿Tenía que desaparecer inevitablemente? No. Si se hubieran controlado esa pesca, se hubiera dejado que los pescados tuvieran su ciclo natural de regeneración, no quisiéramos pescar todo el pescado del mundo en un día y cosas de estas, pues seguramente seguiremos teniendo unos voraces preciosos, vendiéndolos a 40 o 50 euros el kilo y manteniendo una actividad económica perfectamente viable y sostenible. Bueno, pues ese mismo ejemplo, ponlo a todas estas cosas. Si nosotros cualquier caladero de pesca que tengamos lo explotamos sin control, pues nos lo cargamos. Y sí, oye, es que el mar tiene capacidad de regeneración todo lo que quieras. Mira, te puedo poner un ejemplo, el tema de la anchoa en el norte, por ejemplo. El tema de la anchoa en el norte estaba siendo sometido a un proceso de sobreexplotación hasta que en un momento determinado hubo que decir, oye, se cortó. Y se cortó 2 años la pesca. Y a los 2 años se volvió a abrir, el caladero se había regenerado, hay anchoas todas las que quieras, vamos, los boquerones que son las anchoas, sin ningún problema, y ahora se pesca con control, tanta cuota por barco, tanta cuota por no sé cuánto, y tenemos unas anchoas riquísimas de Santoña, gracias a Dios, porque se ha tomado una medida. Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros. El Golfo de Cádiz es un caladero súper rico, tiene una capacidad de regeneración brutal. Ahora, si lo sobreexplotamos, si pescamos caballas así de pequeñas, porque hay que darle de comer a los atunes, si no sé qué, no sé cuánto, pues nos cargamos las caballas, evidentemente. Entonces está en nuestra mano hacerlo. ¿Soy optimista o pesimista? Pues no lo sé, depende de lo que se haga, simplemente. Yo se lo digo a las autoridades y a quien quiera escucharme, decir, bueno, depende de lo que se haga. Si este caladero lo administramos bien, dejamos que las caballas finalicen su proceso de regeneración, dejamos que desoven, dejamos que salgan caballas nuevas, les dejamos un ciclo de vida natural para que ellas puedan reproducirse, pues tendremos caballas de siempre, porque el caladero lo aguanta. Ahora, si empezamos a coger cada vez caballas más pequeñas, no dejamos que desove, pues nos cargaremos el caladero. Entonces, sector optimista en el sentido de que yo creo que el mar es la gran fuente de proteína que tenemos en la humanidad para lo que viene, y si lo cuidamos nos va a dar esa proteína, pero si lo cuidamos, si no lo cuidamos, pues ya sabemos dónde nos metemos. Nosotros tenemos una plantilla media aquí en el año de 56 personas. Entonces, eso depende de nuestra actividad, va a ir a más o no va a ir a más, evidentemente. Afortunadamente, sí tuvimos una época, porque el trabajo de una fábrica no se ve un trabajo duro, o sea que cualquiera que lo conozca, y si vas a visitar la fábrica tú lo verás, estar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde pelando pescado y tal y cual, es un trabajo duro, pero también es cierto que es un trabajo estable, que es un trabajo que... Entonces, tuvimos una cierta crisis hace 15 años, que la gente joven parece que lo que se quería era ir al turismo, a los hoteles, a camareras, no sé cuánto, de limpieza de habitaciones, limpiar apartamentos y tal y cual. Y no teníamos entrada de nueva gente, digamos, ¿verdad? Que la verdad es que la gente que tenemos aquí es gente muy mayor. Pero eso ha cambiado un poquito, ¿eh? Ya tenemos un flujo de solicitudes de incorporación de gente joven que a mí me da mucha tranquilidad y mucha alegría. ¿Por qué? Porque han visto que sí, que el turismo está muy bien, pero el turismo llega a noviembre y se acaba el turismo y te vas a tu casa y no sabes si te van a llamar al mes 7. Esto no, esto hemos conseguido, porque las fábricas de conservantes era un poco así también, se trabajaba 6 meses y se paraba 6 meses. Aquí hemos conseguido dar un ciclo de trabajo prácticamente del año completo. Aquí paramos a mitad de diciembre hasta mitad de enero y en agosto un poquito, pero el resto del año se está trabajando. Entonces la gente ha visto que esto es una fuente de trabajo estable y por lo tanto, bueno, pues y organizada, donde tiene sus fines de semana, donde tiene que decir que comparado con el negocio de la hostelería,
muy digno y respetable, por supuesto, pero muy sacrificado. Si este es sacrificado, aquel también es sacrificado. Entonces, bueno, pues por lo menos nos hemos convertido en un empleador más, con lo cual tenemos futuro, yo creo que no hay ningún problema. Es gente de Tarifa. Aquí tenemos, y además lo promovemos mucho, la renovación familiar, digamos. O sea, que a mí, el que alguien me presente un currículum diciendo que su madre ya trabaja aquí, que su abuela también, me da una tranquilidad tremenda, porque sé que tengo a dos personas que van a ayudarme a que esa persona se incorpore en el trabajo, haga bien su trabajo y siga esa tradición, porque además lo llevan con orgullo. O sea, quiero decir que eso para mí es un plus del currículum, aparte de su formación o lo que sea, es que mi madre trabaja muchas veces, trabaja porque está trabajando todavía, y mi abuela también trabajó. Digo, perfecto, a mí eso me da mucha confianza en la persona, ¿eh? El lugar favorito de Tarifa de José Luis Muñiz. Yo diría que la naturaleza, la parte de costa, de todo eso, de los sitios bonitos. Yo no soy de noche, no soy de cosas de estas, pero me parece que es un sitio muy bonito y es un sitio bueno para vivir y digno de vivir. Y me consta que hay mucha gente que lo está viendo así también, ¿eh? Hombre, tenemos que cuidar lo de siempre. Yo te digo siempre, hay que cuidar las cosas, ¿no? Lo que no puede ser es que, claro, si te vas a la parte antigua de la ciudad y tal, y claro, a las 7 de la mañana, que yo parece San Fermín, pues eso es un poco incómodo también en un momento determinado, ¿no? Pero bueno, hay que saber convivir con todos estos ambientes y con todas estas cosas, pero yo creo que Tarifa tiene un entorno natural que es privilegiado. Yo siempre he querido reivindicar eso un poco, y hemos pasado muchos años aquí, donde por ejemplo la fábrica de conserva, que yo, no porque lo diga yo, pero me parece que es una de las industrias evidentemente importantes. Esto no es la General Motors, pero evidentemente a nivel de Tarifa, pues seguramente somos la empresa privada que más empleo da, después del ayuntamiento, claro. Entonces, y sin embargo, éramos una cosa desconocida. Quiero decir, la gente no te hablaba de la fábrica, no te decía nada de la fábrica, se hacían cosas del kitesurf, no sé cuánto, y Conservera de Tarifa no aparecía nunca por ningún sitio, ¿eh? Eso afortunadamente está cambiando, y me consta que el ayuntamiento pues ya nos va dando nuestro sitio, cuenta con nosotros con algunas cosas, en fin, bueno, por lo menos nos sentimos un poco ser parte del tejido empresarial de esta empresa, de esta ciudad. Lo cual antes que parecía que no existíamos. O sea, te lo digo de verdad, yo cuando llegué aquí, vamos, me conoce poca gente a lo mejor por eso, porque al principio es que parecía que no salíamos en los periódicos, ¿no? Y eso sí está cambiando, ¿eh? Eso está cambiando, y yo creo que hemos conseguido, bueno, pues que la conservera sea ni más ni menos que otras actividades, no pretendo ser nada, pero por lo menos que se reconozca que esta es una actividad importante de Tarifa y que hay que mantenerla y que hay que apoyarla, ¿eh? O sea, quiero decir que esto no es ninguna cosa. Hubo un momento, bueno, cuando desaparecieron todas las fábricas, de esas 12 que habían, eso fue desapareciendo como por muerte natural, y ahí se fueron yendo todas por el usillo, ¿eh? Y no pasó nada, ¿eh? O sea, quiero decir, no dices tú, fue una cosa que creó en la ciudad un shock y tal igual. No, se iban cerrando, la gente más o menos se organizaría con el paro, con no sé qué, no sé cuánto, y ahí no pasó absolutamente nada. Eso es lo que pretendemos evitar en este momento, que el que desaparezca esta fábrica sería un drama para Tarifa, ¿no? Yo solo he dicho siempre, lo que Tarifa está muy bien, que tengamos el surf, el kite, toda esta gente que viene, pero que Tarifa es más que eso, ¿eh? Y una de las cosas que es más es que tiene una actividad industrial, ¿eh? Aquí la gente, una de las cosas, y a lo mejor te va a pasar a ti cuando si visitas la fábrica ahora, el otro día es que todas las visitas, además yo es que como me gusta mucho acompañar las visitas, es el proceso ya, y al final pues yo no pensé que esto era así. O sea, quiero decir, yo no sé qué imagen tenían de la fábrica, como si fuera, yo qué sé, un garaje donde 3 mujeres hacen unas latitas allí escondidas, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando ven la fábrica, ven el volumen que tiene esto, ven las instalaciones, ven tal y cual, a pesar de que son muy viejas y todo lo que tú quieras, pues es como un poco el shock de decir, ¿cómo está esto aquí funcionando y yo no me he enterado que esto estaba aquí, que soy de Tarifa y he vivido en Tarifa toda mi vida? Pues esto es un poco la reacción de la gente. Cuando el otro día estuvieron aquí gente, ahora con los políticos vienen todos muchos y tal, igual,
Y todo lo mismo, es la misma reacción. Dice, pues yo no pensé que esto era así, pues no pensé que... Sí, pues sí es así. Si no pensaste es porque no viniste nunca y porque no te preocupaste de ver cómo es esta fábrica, porque nosotros enseñamos mucho la fábrica dentro de las limitaciones de enseñar una fábrica de estas características, porque es un sitio donde hay agua, donde te puedes resbalar, donde te puedes estar, pero por ejemplo a los colegios de aquí de Tarifa es una de las visitas que tenemos admitida y autorizada para que los niños vean lo que es una fábrica por dentro, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me gusta enseñar eso para que la gente se dé cuenta de lo que representa una actividad como esta, vamos, dentro de Tarifa, amén de otras que tiene muchísimas y más que podría tener Tarifa porque potencial tiene para lo que queramos hacerle, vamos, ¿eh? Yo soy Valentina Bianchi, vengo de Milán, de Italia, y ya hay 2 años que trabajo en la conservera de Tarifa y me han llamado para ocuparme de exportación, para intentar sacar este super producto que tenemos aquí en Tarifa y en Andalucía en el resto de Europa y del mundo. Y ahora estamos empezando con Italia, ya tenemos ya varios años en Francia una gente que lo está trabajando muy bien. Empezaremos también en Inglaterra, tenemos alguna cliente en Alemania, en Dinamarca y estamos empezando poco a poco a expandirnos en el mundo y en Europa. Y cuando prueban nuestro producto están encantados porque es excelente la calidad que tenemos, el producto es de verdad muy bueno y con la manualidad y el amor que nuestra estibadora y nuestros trabajadores trabajan en el producto, se nota. Hombre, ahora no estamos empezando, así que la cosa un poquito va cada vez más mejor, porque nos hacemos conocer y me empiezan a conocer también, nos escriben muchos, vamos a varias ferias. Ahora en mayo tenemos la próxima que es Tutto Food en Milán, iremos, son 4 días. Y nos van conociendo, conocemos gente de Italia, gente de fuera y poco a poco nos preguntan, llaman y se informan para poder vender nuestros productos. Ay, los pinos, los pinos, sí. Aparte que me encanta Tarifa, 16 años que vivo aquí, tengo la suerte de estar aquí, pero los pinos, los colores que tiene, el verde, el azul, el claro de la arena, estoy enamorada. Sí. Soy Jorge García Muñoz, jefe de calidad de conservera de Tarifa. Llevo realizando este trabajo durante 13 años y espero que sean muchos más. En primer lugar, aparte de estar lógicamente autorizados por Sanidad, con nuestro registro sanitario correspondiente, para el que tenemos que cumplir con un determinado plan de higiene y unos análisis de peligros y puntos críticos de control, contamos con una indicación geográfica protegida. Esta indicación geográfica protegida está regulada por el Consejo Regulador de la Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía, que lo que nos establece son unos patrones o normas de trabajo totalmente reguladas a nivel europeo y que nos especifican desde cómo tenemos que recibir nuestra materia prima hasta cómo tenemos que elaborar la conserva. Todas las fases del proceso, desde la recepción hasta la venta final, digamos, tiene que estar totalmente estandarizado. Recepcionamos el pescado, esperamos que diariamente o lo más diario posible. Realizamos la recepción. La recepción va acompañada de un descabezado y eviscerado del producto. A continuación se realiza un lavado de la materia prima, debido a que es un pescado azul con alto contenido en sangre. Tratamos de eliminar toda la mayor cantidad de sangre posible que pueda tener este pescado. Y posteriormente hacemos una cocción. Esa cocción se realiza en una salmuera clásica,
agua y sal únicamente, es el único punto donde vamos a adicionarle la sal al producto. Y obtenemos ya nuestra materia prima cocida. Esa materia prima cocida necesitamos pasarla por una etapa de escurrido en la que el pescado suda, pierde el exceso de grasa que tenga que tener y baja de temperatura. A continuación se refrigera para que coja dureza y lo puedan trabajar las estibadoras. Si no tuviera ese tiempo de enfriamiento, el pescado quedaría blando y entonces se podría romper en las manos de la trabajadora. Y es uno de los requisitos fundamentales de la indicación geográfica protegida. Nosotros únicamente podemos comercializar filete. No comercializamos ni trozos, ni migas, ni otra variedad de productos. Entonces, para que podamos trabajar con filetes necesitamos que el pescado tenga dureza. Una vez que el pescado ese ha cogido dureza, está firme, se lo entregamos a las estibadoras, que son las encargadas de, en primer lugar, limpiar el pescado externamente, de quitarle todos los restos de piel, lo abren, limpian todas las espinas que pudieran o que traiga ese tipo de pescado y a continuación lo estiban dentro de la lata. El fenómeno de la estiba es la colocación del pescado dentro de la lata. No es un proceso aleatorio, no es un proceso al azar, sino que siempre se coloca el pescado de la misma manera, independientemente de la hora del día que sea, independientemente del pescado que sea. Es decir, esto quiere decir que el ritmo de trabajo y la forma de trabajo es igual durante todo el día, es decir, a primera hora de la mañana que a última hora de la tarde. Parece una cosa banal, pero es parte de la calidad de nuestro producto, que tú abras una lata y siempre la encuentres de la misma manera. Una vez que está estirada la lata, bajo la supervisión de la maestra encargada, se decide aceitarla. Tenemos dos tipos de aceite de girasol y aceite de oliva. Se aceita la lata y a continuación se cierra. Tenemos una cerradura para cada tipo de formato de lata. Una vez tenemos la lata cerrada, en la que va indicado el lote de fabricación, que corresponde con el calendario juliano, el año de caducidad, el producto que lleva dentro de la lata, pues esa lata, una vez cerrada, ya está lista para esterilizar. La esterilización se realiza o es un proceso que se lleva a cabo a presión constante y temperatura constante. Únicamente hacemos una variación en el tiempo de lo que tienen que estar esterilizando, es el tipo de lata, y obtenemos el producto que llamamos prácticamente semiterminado. Es decir, no tenemos un producto terminado como tal, porque necesita tiempo para convertirse en una conserva, y una vez que ha pasado ese tiempo, que hemos dejado que el aceite se mezcle con nuestro pescado, pues ya tendremos nuestra conserva, tendremos con las características organolépticas que deseamos en nuestra conserva y que no son las que realmente se obtienen en el momento de terminar la esterilización, el cierre y la esterilización, sino que son unas condiciones de conserva. En ese momento, una vez que ya tenemos hecha la conserva, como digo, ya decidimos a qué marca de todas las que tenemos va a ir identificado el producto, se prepara la mercancía cuando haya un determinado pedido y sale la mercancía a los clientes. Mi sitio favorito de Tarifa, pues yo creo que sería la playa de Bolonia. Para mí es un sitio espectacular. He estado en muchas zonas de playa, de muchos países, incluso de otros continentes, y considero que lo que hay aquí no es comparable a lo que hay en otros sitios. Queda muy lejos de Santo Domingo, queda muy lejos de Croacia, queda muy lejos de Italia, la verdad, es mi humilde punto de vista. Esto es un paraíso.